y encuadran perfectamente bien en la sintonía de esa pieza. Esa es precisamente la función que tiene que hacer el trabajador dentro de la organización. ¿Cómo le hacemos para que todos los trabajadores, tan distintas formas de pensar de cada uno de ellos, de ser, de actuar, diferentes aptitudes, diferentes actitudes, cómo le hacemos para que la empresa tenga éxito en el mercado? Bueno, para ello, pues vemos la importancia que tiene el aspecto del reclutamiento. No es únicamente convocar a los posibles candidatos y reunirlos, sino que tenemos que verlos y seleccionarlos desde el punto de vista de una perspectiva de largo plazo. Eso es lo que debemos de ver dentro del proceso de reclutamiento. Y las competencias que menciono aquí dentro de esta presentación son, primeramente, está el pensamiento crítico, ¿sí? El pensamiento estratégico. Aquí el pensamiento estratégico es fundamental para lo siguiente. Tenemos nosotros que visualizar, ¿por qué no decir el futuro? Tenemos que anticiparnos en ese pensamiento estratégico. Tenemos que tener una cultura de lo que va a suceder, de todas las actividades que estamos desarrollando, van a tener una función. O sea, debemos anticiparnos, establecer estrategias, conocer de bien para poder luchar. Nosotros como mexicanos tenemos una cultura del presente, no tenemos una cultura de pensamiento a largo plazo. Y eso era muy importante. Yo creo que entrar en ese pensamiento estratégico es una cultura, porque es una forma de pensar, ¿sí? Quiero mencionar el ejemplo del caso de Japón. Si ustedes recuerdan, en Japón iba a tener, tiene una estructura, una cultura totalmente a largo plazo. En Japón, allí existe una planificación, ya tienen definido a los años 50 qué es lo que van a hacer ellos. Al año 30, al año 40, tienen perfectamente definido donde hay que aplicar leyes, aplican leyes. Vemos en el aspecto de la cuestión ambiental y ya tienen su constitución donde en el año 2030 van a poder circular vehículos de energía mecánica. O sea, esto es una cuestión muy interesante porque ese es el pensamiento estratégico que nos vamos a anticipar. Entonces, si nosotros a los trabajadores ahora los reclutamos con ese pensamiento estratégico, la organización se va a ver en un futuro qué es lo que va a suceder en esa etapa. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos y todo excelente. Ok. Bueno, la segunda habilidad o la segunda competencia, yo la menciono como la resiliencia, ¿sí? Este punto lo considero también muy importante, sobre todo por el rápido avance tecnológico hay y el aspecto de la globalización. Es decir, ahora no podemos pensar en un mercado local, sino ya nuestras decisiones y precisamente con ese pensamiento estratégico tenemos que pensar en un mercado global, ¿sí? Y el avance tecnológico es otra parte que actualmente genera unos cambios muy drásticos en las organizaciones. Entonces, esa parte de la habilidad de resiliencia que debe tener el candidato en este proceso de reclutamiento es muy importante porque se tiene que adaptar a los cambios drásticos que se están presentando día con día, ¿sí? Vemos el ejemplo concreto de lo que está sucediendo en la educación hoy en México, de que es una educación virtual,
donde la problemática que se presenta con lo de la pandemia, pues nos hizo cambiar el sistema de educación de una manera presencial a una manera virtual. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Cuántas dificultades tienen las personas o tenemos para poder adecuarnos a este nuevo modelo de educación? Hay muchas dificultades, inclusive falta de tecnología, no estamos preparados para una educación integral, ahorita prácticamente de una manera selectiva, ¿sí? Entonces, la resiliencia precisamente consiste eso en reconocer las fortalezas que tenemos cada uno de nosotros y adaptarnos a la mayor brevedad posible dentro del mercado laboral. ¿Sí? Entonces no podemos ser, ¿por qué no decirlo de una manera, conservadores en este aspecto? Porque definitivamente nos vamos a quedar atrás. ¿Sí? El otro punto del tercero es dominio de idiomas. Este punto es otra habilidad importante que deben de estar contempladas dentro de los procesos de reclutamiento y de selección. ¿Por qué decimos el aspecto del idioma? Les decía ahorita actualmente que dados los cambios del avance tecnológico y la globalización, bueno, pues precisamente en ese mercado laboral, ¿cómo le vamos a hacer para poder lanzar nuestros productos? Y con ese pensamiento estratégico, definitivamente los que se reclutan hoy en el mercado deben de manejar 2 o más idiomas. Ese esencialmente es un requisito para poder tener ese crecimiento. Yo vuelvo a insistir en ese pensamiento estratégico, ¿sí? Si no lo hacemos en ese pensamiento estratégico, pues es un poquito difícil, ¿sí? Voy a comentar una anécdota de 2 estudiantes, bueno, ya terminaron su carrera, uno de ellos con muchísimas dificultades para terminar su carrera, otro alumno, excelente alumno, 9 de promedio, a 9.5 de promedio, muy bien. Y los 2 alumnos, los 2 ya egresados, se fueron a solicitar el examen. Y el primero de ellos pasó primero en la entrevista y cumplió todo perfectamente bien. Y entonces pasa el segundo y también cumple con todos los requisitos. Pero le dicen al segundo, estamos totalmente de acuerdo contigo, pero lo único que tenemos que hacer es que tú tengas el dominio del inglés, ¿sí? Entonces, esta persona le dice que sí domina el inglés. Bueno, el requisito es que lo domines el 90%. No, pues sí lo domino. Entonces, el de recursos humanos lo empieza a entrevistar en inglés y el alumno no le contesta. Entonces le dice, ¿qué pasó? Es el requisito que tú necesitas para salir adelante y no me estás contestando. Y él le pregunta, es que tú me estás preguntando el 10% que no sé. Bueno, afortunadamente este alumno, esta persona fue contratada para que le enseñaran el idioma de inglés. Lo mandan a las plantas de Estados Unidos a aprender el inglés y ahorita pues es un director en las empresas de dominio, de importancia, ¿sí? Entonces vemos esa parte interesante, ¿no? Actualmente el inglés lo hablan 59 países, el francés lo hablan 29, el árabe 27, el español lo hablan 20, el portugués lo hablan 100, ¿sí? Tenemos los 3 primeros idiomas, el chino, que es 1,4 millones de personas lo hablan, el español 329 millones, el inglés 328 millones, ¿no? Entonces vemos el mercado chino, pues que es un mercado del tamaño de aquí de nuestro continente y el tamaño del continente, y vemos dónde están enfocados, podemos decir ahorita los mercados, y si no, nosotros no contemplamos esa parte del idioma en los procesos de selección de las personas, pues nuestro crecimiento puede ser un poco más lento, ¿sí? El otro competencia es el dominio del lenguaje informático.
parte del dominio informático, pues es muy importante porque vemos el avance de la tecnología y si no logramos que los que estamos seleccionando o reclutando tengan conocimientos de por lo menos 5 sistemas de tecnología, pues va a estar con muchas dificultades para desarrollar, ¿no? Vamos a tener que enseñarlos a aprender. Entonces, esa es otra habilidad que deben de estar manejando las personas en los 5 lenguajes, mínimo 5 lenguajes en nuestro sistema de tecnología, ¿sí? El otro competencia es el compromiso ético, que esta parte es fundamental, ya que si no existe ética, una capacidad de cumplimiento de responsabilidad con los estándares de lealtad y de honestidad dentro de la organización, es un poco difícil que vaya a tener éxito en la empresa, ¿sí? Si bien en la firma de un contrato se especifican los compromisos que debe de cumplir el trabajador, ¿sí? Entonces, ese compromiso pues debe de cumplirlos con toda lealtad dentro de la empresa, porque si no está el compromiso ético que debemos nosotros de reflejarlo, pues difícilmente vamos a poder cumplir con esa responsabilidad que va a poder lograr la eficiencia dentro de las organizaciones. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. ¿Cómo vamos? Maestro, Bueno, buenas profes, me encantaría oír sus preguntas. Sí, buenas tardes, buenos días, maestro. Buenos días. Bueno, yo ahorita escuchando las competencias que ha visto, a los que han mencionado, de estas que ha mencionado usted, con base a la experiencia en los departamentos de recursos humanos, hablamos de una competencia, a mí me llama mucho la atención la última que menciona, que es la de la ética profesional, ¿no? Sí. Mucha gente que no tiene estudios o que no tiene un nivel académico en donde tenga esa, pues vamos, esa formación. Sabemos de antemano que la ética profesional, bueno, viene a raíz de nuestras propias creencias y de nuestra propia experiencia laboral en cuanto a los desempeños que realizamos en las funciones de los departamentos. Pero en este caso de la ética profesional en los contratantes o en los candidatos, ¿qué tan importante es o qué es lo que se recomienda realizar para que esta ética no se quede el trabajador o el candidato con la idea de que únicamente un profesionista es el que tiene esta ética profesional, sino que también cualquier persona que tiene o que funge una función cumpla con esta ética profesional? Sí. ¿Cómo podríamos nosotros plasmarla a ese grado? Mire, la parte del reglamento interior de trabajo tiene una función muy importante en este aspecto. Si nosotros tenemos un reglamento interior de trabajo y que se aplique y se capacite al trabajador en esa parte, es fundamental. Voy a poner un ejemplo, la puntualidad, ¿sí? En el reglamento interior de trabajo está la puntualidad. Lamentablemente, si somos flexibles en ese proceso de puntualidad, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar una cultura de irresponsabilidad, ¿sí? Voy a llegar 5 minutos tarde, después llego otros 5, después otros 5 y así sucesivamente. En cambio, si yo desde un momento establezco estrictamente la puntualidad como un medio de responsabilidad, de disciplina, de comportamiento, mi cultura organizacional en la empresa va a ser totalmente diferente, donde todos van a llegar a la hora acertada. Ese es un ejemplo y lo van a entender todos los trabajadores porque va a ser parte de una cultura organizacional la que vamos a formar en la organización, ¿sí? Y de esa misma manera podemos seguir detallando los demás compromisos. Yo le decía en una de las partes que en el contrato se establece ese compromiso, ¿sí? Entonces ese es fundamental en el aspecto y aparte todos de una manera u otra y gracias a la familia
nos enseñaron a distinguir lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ya anticipadamente nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer en cualquier trabajo, en cualquier organización, por muy humilde que sea el puesto en la empresa. Puede ser el mejor trabajador en la organización. Hemos visto ejemplos de que son personas que comienzan en las áreas de higiene en la organización y con el tiempo son personas que son directores de la empresa. ¿Por qué? Porque entran dentro de ese proceso del compromiso ético, tanto con ellos mismos como con el compromiso moral que se genera con la organización. No sé si quede en satisfacción la respuesta a su pregunta. Sí, licenciado, le agradezco. Sí, sí, tengo un panorama y bueno, confirma un poco lo que era lo que es mi pensamiento sobre el tema. Le agradezco. Ay, excelente. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Guillermo Andrade de Guanajuato. Estaba escuchando pues las competencias, por ejemplo, de planeación estratégica, de la resiliencia, del dominio de idiomas, del dominio del lenguaje informático y del compromiso ético. Estas competencias pues me parecen muy bien. Sin embargo, me gustaría conocer su punto de vista referente a qué estilo de vida debemos adoptar desde que somos pequeños, porque bueno, por ejemplo, dice que Japón ya tiene su plan a 2030 y ya lo tiene bien definido en cuanto a los vehículos. La resiliencia de conocer bien nuestras fortalezas para adaptarnos al nuevo entorno, el dominio de idiomas. Yo, por ejemplo, en Europa conozco el programa de Erasmus, en donde los universitarios estudian un año en Alemania, otro año en Francia, otro año Entonces van aprendiendo y adquiriendo los idiomas de manera muy rápida. Nosotros aquí en México, pues sí se nos dificulta bastante porque pues no tenemos un programa integral como ellos. El compromiso ético, por ejemplo, decía Carlos Kazuga Osaka, el presidente, el dueño de Yakult, que pues ahí en Japón desde niños no hay personas intendentes en las escuelas, sino que ponen a los niños a recoger la basura, de que si se encuentran algún objeto en la calle, uno debe de pensar que es de alguien más y no tomarlo, y empieza desde ahí la educación desde niños, y nosotros tenemos que ir cambiando también este enfoque a un estilo de vida muy distinto al que conocemos aquí en México. Entonces, también me gustaría conocer cuál es su perspectiva respecto a esto. Sí, mire, definitivamente lo que hace mención es de suma importancia. Mi opinión desde el punto de vista muy personal, el modelo educativo debe de modificarse. En el caso, ponemos el ejemplo de Japón, el modelo educativo de Japón, lo que viene siendo el equivalente aquí a la primaria, allá los alumnos deben de dominar 2 idiomas. Cuando al nivel de secundaria que nosotros tenemos, deben de dominar otro idioma. En el nivel de preparatoria otro y en el nivel profesional otro. O sea, que los alumnos en el modelo educativo de Japón terminan la profesional con el dominio de 5 idiomas. Y usted acaba de hacer referencia a lo que es Europa. Excelente. Lamentablemente nosotros no tenemos ese esquema y la única manera es que las instituciones de manera particular, las instituciones educativas de manera particular en los reglamentos académicos exijan y establezcan el dominio de más idiomas para poder ser titulados los egresados. La educación es lo primordial. Si no tenemos un modelo educativo diferente, difícilmente vamos a poder nosotros cambiar esa mentalidad a un pensamiento estratégico y poder avanzarlo. Lamentablemente vemos las cosas de manera personal y cada quien tiene destacarse por sí mismo y es muy difícil. El modelo educativo ahora en México y ya en algunas instituciones educativas ya están formando competencias de comunicación, de trabajo en equipo, también de pensamiento reflexivo.
es interesante porque ya le dan más libertad al alumno, ya no es un proceso de memorización, sino es un proceso de razonamiento, y esto lo hace interesante a tener una comprensión y un trabajo en equipo. Todos los modelos educativos ahorita ya tienen trabajo en el sistema educativo de equipo precisamente para ir formando una nueva cultura. No sé si quede en satisfacción su respuesta. Sí, muchísimas gracias, licenciado. Disculpe, licenciado. Bueno, yo veo que, por ejemplo, si se pusiera en el reglamento que es como obligatorio tener 2 idiomas, 3 idiomas, creo que habría un menos porcentaje de titulación. Entonces, por la misma cultura del mexicano o de la zona latinoamericana. ¿Qué otra alternativa ve en lugar del reglamento, pues, o para promover ese tipo de que la gente busque aprender otro idioma o que busque crecer como persona dentro de la organización? ¿Qué otra estrategia se puede emplear? Las estrategias de la motivación, ¿sí? De la asesoría, que se establezca la asesoría para acompañar esa parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Es muy importante. Yo creo que las mismas instituciones desde el reclutamiento, fíjense, desde el reclutamiento de los alumnos, con los nuevos esquemas de los reglamentos académicos, el alumno va a ser parte de eso, el alumno ya va a ir consciente de eso. Si yo tengo una institución y mi reglamento establece eso y lo hago entrega del momento de la inducción a la institución educativa, el alumno ya va adquiriendo una parte de la conciencia y de la responsabilidad que tiene dentro de la institución educativa. Estoy de acuerdo con lo que menciona respecto a la cultura que existe, pero debemos precisamente de estar en ese pensamiento estratégico, informar a los alumnos, a los posibles candidatos con ese pensamiento. Solamente de esa manera tenemos que construirnos. No, si pensamos que porque no lo aceptan, se nos van a ir, no, definitivamente sigue lo mismo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que debemos de motivarlos. Ahí hay una competencia de liderazgo que debe de haber y es la capacidad que tiene el individuo para que el personal subordinado realice las cosas de una manera voluntaria. Entonces, esa parte del liderazgo lo debe fijar la institución educativa precisamente para que los alumnos se apasionen con los idiomas y generen expectativas definitivamente muy positivas en su formación profesional. Esa es mi opinión al respecto. Excelente, gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Licenciado, sí tengo una más. Bueno, ahorita estamos hablando de lo que son los candidatos o las competencias. Bueno, lo entiendo, ¿verdad? Que serán las competencias que debería de tener un candidato a ocupar un puesto. Pero, bueno, yéndonos a la raíz de la empresa o de la organización, con base a su experiencia, ¿qué tipo de estructura sería la más acorde para que una empresa tenga éxito en el desempeño de sus trabajadores? Bueno, la parte de recursos humanos es fundamental en ese desempeño, ¿sí? Vemos que si la empresa, de hecho hay una competencia y más adelante nos habla acerca de indicadores. O sea, si todos los puestos dentro de la estructura en la organización establecemos indicadores, ¿sí? Y vamos formando una cultura, ¿sí? Con el complemento del compromiso ético, del pensamiento estratégico, el trabajador va a cumplir con esa responsabilidad, con ese indicador, ¿sí? Entonces, esto va a facilitar, esa es parte fundamental dentro de la estructura de la organización. Y por muy pequeño que sea el puesto, si estamos hablando del puesto de higiene, nosotros tenemos que poner un indicador que van a ser 400 metros cuadrados de limpieza por persona. Ese es un indicador
Y ahí es donde vamos a medir su productividad, su efectividad. Él mismo lo va a hacer. Él mismo lo va a hacer. Entonces, en todos los puestos, si nosotros establecemos indicadores, nos vamos a dar cuenta de los resultados. Como dice el dicho, lo que no se mide, no se cuenta. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los puntos primordiales que debe de haber en la organización, dentro de la estructura. Perfecto. Bueno, ahí estamos No sé hablando si de lo que es... Sí, estamos hablando de lo que son las evaluaciones de desempeño para los indicadores de productividad de la empresa, ¿verdad? Pero, bueno, yéndome a otra parte y en complemento precisamente a lo que es la evaluación del desempeño del trabajador, sabemos de antemano que aquí la evaluación tendría que ser de 360 grados, ¿no? Que abarque todas las áreas. Pero en cuanto a las estructuras organizacionales, sí, en cuanto a las estructuras organizacionales, bueno, lo que hemos visto a lo largo de este programa de WhatWani menciona a algunas estructuras como es la jerárquica, la matricial, la horizontal, la de línea. Aquí mi pregunta va más dirigida hacia lo que es la experiencia en su área y sobre todo resaltar la área de recursos humanos. ¿Cuál es la estructura que es más efectiva para una empresa? Si la jerárquica o la tradicional que es la jerárquica o la matricial o la que es la horizontal. ¿Cuál es la que más ha experimentado usted o cuál es la que más recomienda usted que se ejecute en una empresa o en una organización? La horizontal. La recomiendo. La jerárquica es muy, se requiere de mucho del jefe, ¿sí? Y de ese es una consistencia, ¿sí? Entonces, aquí lo que debemos de fomentar es que, sobre todo ahorita en esta época, lo que menos debe de prevalecer es ese jefe. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el trabajador de una manera autónoma cumpla con su responsabilidad sin necesidad de la supervisión? Aquí es donde entra el aspecto del comportamiento ético, ¿sí? De que desde el proceso de contratación debe el trabajador entrar con ese pensamiento, ¿sí? Donde tratemos de eliminar lo más posible al jefe y sea un trabajador autodirigible. Es donde lo debemos de enfocar. Sí, de hecho ahorita todas las organizaciones ya están tendiendo a suprimir muchísimos puestos intermedios, inclusive ahorita ya hay empresas que el director de la empresa es el jefe del departamento de producción. ¿Por qué? Porque es el departamento de línea y es el más importante, donde el trabajador, el operador, tiene el contacto directo con el director de la empresa, porque es su jefe inmediato superior. Entonces, estos cambios son fundamentales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el operador en estos casos? El operador va con propuestas y con soluciones y con cumplimiento de responsabilidades con su jefe inmediato superior, porque sabe que es la máxima autoridad, ¿sí? Y hay empresas que establecen, en el caso de los directores, donde le dicen a su subordinado, al trabajador, le dicen, el domingo mi familia va a comer con tu familia y en tu casa, ¿sí? La empresa va a poner todo lo necesario. Entonces, ¿qué están haciendo? Está conviviendo la familia, el director de la empresa, con la familia del trabajador en la organización. Entonces, estas partes, estos compromisos se generan de una manera muy importante, donde se fomenta ya la amistad y la convivencia familiar. Entonces, esto es lo que hace crecer a las organizaciones, ¿no? En cambio, en la estructura tradicional, es muy común que el director de la empresa ni siquiera salude a su subordinado o pues, entre más puestos se eliminen, mucho mejor. Y es lo que va, y es la tendencia que está ahorita en la actualidad.
Sí, de hecho, ahorita que menciona lo último, ahora de que el No sé si director... quiere. Sí, muy amable, maestro. Lo que me llama la atención ahorita, y precisamente comentando ahí, extendiendo el comentario que decía nuestro compañero Guillermo, en referente a Carlos Casuga, pues bueno, a él le funcionó mucho esta metodología de esta estructura horizontal, ya que él recibía, él se ponía a la salida de la empresa y seleccionaba a un trabajador todos los jueves, ¿no? Me parece que ahí, hoy nos vamos a comer, aunque sea café con pan, ¿no? Entonces, esa convivencia que existía, trabajador-director, levanta mucho el ánimo a las personas o a los trabajadores, y es ahí donde entra un contacto más colaborativo y donde le damos esa pertenencia al trabajador. Entonces, sí coincido con usted, licenciado, en el aspecto de que hoy en día muchas empresas y que se están, por llamarlo de una manera, aventurando a la estructura horizontal, creo que son de las empresas que han tenido más éxito hoy en día. Le agradezco su respuesta, maestro. No, a la orden, a la orden. Voy a hacer referencia a otras competencias ahí que pues considero muy importantes, como es la comunicación, lo que es el trabajo en equipo. Vemos que en estas preguntas y respuestas que se han estado dando y el clima organizacional que se presenta en la empresa, pues si no hay comunicación, no se va a generar este medio ambiente. Entonces es otra parte importante de las habilidades que debe de tener el trabajador. Y es fundamental ese acercamiento que estamos comentando. Otro punto y también de trascendencia y que debemos nosotros ver es la creatividad y la innovación. Esta es otra competencia que debemos de ver en el posible candidato a la organización, qué tan creativo es, qué tan innovador es. O sea, el candidato debe tener la capacidad de generar nuevas ideas, nuevos conceptos, ¿sí? Dentro de la organización. Y también de modificar lo que está realizando dentro de la empresa. Para ello, la empresa debe facilitar estos aspectos, debe establecer políticas que ayuden a que el trabajador haga innovación dentro de la empresa y sea creativo. Por ahí me tocó leer en un libro, la empresa Gillette le dice a los trabajadores que aquel que aporte una idea que disminuya los gastos de operación, se le va a otorgar un porcentaje de lo que se reducen los gastos de operación. Y también el que aporte una idea donde se incrementen los ingresos, también va a tener un porcentaje de los ingresos que se incrementan, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa está poniendo las políticas y está facilitando y está creando ese proceso de creatividad e innovación en los trabajadores. Por ahí, en este ejemplo que se menciona, la empresa Gillette, donde manejan los rastrillos, los jabones, los artículos personales, generalmente los tenían en una anaquel en forma específica dentro de los centros comerciales, y la sugerencia de esta persona fue de que se pusieran estos artículos también en la caja, ¿sí? Y al salir de la caja se ponen estos artículos y las ventas se incrementaron en un 80%, ¿sí? Entonces vemos cómo hay esa aportación. Entonces la empresa tiene que crear esos mecanismos para que realmente tengan esa efectividad y ese rendimiento y esa facilidad y puedan crecer dentro de la empresa. Otro punto muy importante, y yo creo que es esencial, el aspecto de la orientación al cliente, ¿sí? El cliente es el principal ente de la empresa, el cliente es el más importante de la organización, y entonces si nosotros atendemos al cliente, nos esmeramos, pues definitivamente dice, si al cliente le va bien, nos va a recomendar. Por ahí me tocó ver en una empresa que entraba uno y decían 3 reglas. Aquí en la empresa hay 3 reglas. La primera regla
es el cliente tiene la razón. La segunda regla, el cliente tiene la razón. Y la tercera regla, el cliente tiene la razón. O sea, nada más había una regla, prácticamente una regla que orienta precisamente a la atención al cliente, a satisfacer las necesidades y las expectativas que tiene el cliente al estar dentro de los negocios, ¿no? Superar los estándares propios que tiene la empresa, inclusive los estándares que puedan mejorar a los que tienen los competidores, ¿sí? En esta parte de la orientación del cliente, debe de conocer la empresa perfectamente la competencia para precisamente superarla, ¿sí? Si yo tengo un restaurante, tengo que ir a comer a esos restaurantes, a la competencia, conocer qué ventajas tiene, qué fortalezas, ¿sí? Y si voy a 10 restaurantes y voy y me digo las 5 mejores prácticas que tienen esos restaurantes y vengo y la aplico en el mío, estoy siendo superior en esos aspectos. Entonces, estoy mejorando esa parte. Ese es otro punto que debemos de tener, otra habilidad que debemos de considerar dentro de este proceso de reclutamiento. Y otro punto es el manejo del tiempo, de las tareas, ¿sí? Aquí es importante que dentro de los procesos de contrato, los análisis de puestos estén bien elaborados, asignar las tareas dentro del cumplimiento de esa responsabilidad. Si nosotros manejamos esa parte de cultura, el manejo del tiempo, de la administración del tiempo, la empresa no va a tener tiempos extraordinarios. ¿Por qué? Porque el tiempo ordinario para cumplir con su responsabilidad está dentro de una jornada laboral. El tiempo extraordinario debe de ser únicamente para producir un extra, un producto extraordinario que se requiera adicional por las competencias y no para el ejercicio normal de operaciones. Y el otro punto es el liderazgo. Ya lo habíamos comentado un poco respecto a la capacidad que debe tener, en este caso, el jefe para inspirar al equipo y motivarlo y salir adelante. Y luego la capacidad de negociar y es otra competencia en la cual debe tener la facilidad de buscar un acuerdo entre las partes que están integrantes dentro de la empresa, dentro de la organización, o sea, no buscar el beneficio para ambas partes, para los involucrados, no únicamente para uno. Y hablamos de cualquier aspecto de la responsabilidad que el trabajador, no nada más en las negociaciones. Y puse un último pensamiento, última competencia donde exista por parte de la persona la facilidad de la reflexión. Bueno, se escucha. Por ahí parece que hay falla en el internet. Se le cortó un poquillo, pero ya está activo nuevamente. ¿Se está cortando? Sí, hay intermitencia en la señal. Bueno. Esos puntos ya los estoy trabajando de una manera más generalizada por la cuestión del tiempo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Nada más si nos pudiera hacer el favor de repetirnos la última competencia de la facilidad de la reflexión, ¿es algo así? ¿O no escuché bien? Pensamiento crítico, sí, es referente al pensamiento crítico, donde debe haber equidad, ¿sí? Capacidad de resolver los problemas, de fomentar la independencia. Ahorita decíamos en las preguntas y respuestas que estamos compartiendo, referente al tipo de estructura que debe establecerse. Y entonces, si nosotros vemos en el trabajador o en el posible trabajador
que tenga un pensamiento crítico, ya estamos formando la independencia para la toma de decisiones de él mismo y no esté consultando a su jefe inmediato superior de lo que debe de hacer y ser, ¿sí? Si él tiene un pensamiento crítico, va a tomar una decisión y va a saber perfectamente lo que tiene que hacer, y él sabe si que esa decisión toma y tiene un riesgo y se equivoca, asume la responsabilidad y lo asume como una oportunidad para darse cuenta de que de esa decisión que tomó no le dio los resultados que él esperaba. Entonces esto implica que esa decisión la tiene que modificar o la que tiene que complementar, y de esa manera va a desarrollar la actividad y se cumpla con lo que él quería desde un principio. Entonces esa parte es la que facilita lo que es el pensamiento crítico. No sé si queda claro allí. Sí. Licenciado, Sí. yo tengo una pregunta. Adelante. Yo trabajé hace años en una agencia automotriz, y ahorita que habla de orientación al cliente, el dueño de la agencia siempre nos decía que si tienes un cliente que se queja de todo, que desde que llega nada más llega quejándose y hablando mal, o sea, es un cliente muy complicado, que te exige, lo debemos de dejar ir, porque le pregunto porque usted dice que el enfoque debe ser siempre, el cliente siempre tiene la razón. Este señor pues es un empresario muy exitoso y tiene muchísimas agencias, y siempre nos decía eso: el cliente siempre tiene la razón, pero si te toca un cliente como este, déjalo ir. ¿Usted qué opinión tiene de eso? Mi opinión es que hay que encontrarle, como dice el dicho, el lado blanco. Posiblemente la forma de actuar de él sea para llamar la atención, y yo creo que si nosotros encontramos esa parte de que la forma de que está llamando la atención, nos sale un mejor que el cliente que los que tradicionalmente traemos. Yo no me resisto a esa decisión de que si es problemático, mejor no atenderlo. Me hace la reflexión de que si yo tengo un trabajador problemático en la empresa, ¿qué me conviene hacer? ¿Lo corro o lo cambio? Si lo cambio, estoy cambiando el problema nada más. Y si lo corro, me cuesta mucho a la empresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago entonces? ¿Qué debo de hacer? ¿Sí? Genero programas de capacitación, de motivación, de atención psicológica, de atención psiquiátrica, de atención socioeconómica, ¿o qué es lo que hago? Si realmente esa es mi responsabilidad y mi compromiso ético, profesional, como decía ahorita el compañero, ¿sí? Porque ahí es donde está mi ética, de cumplir con esa parte que me corresponde, debo de modificar la conducta, la actitud de esa persona, y puedo mejorar muchísimo más. Entonces es la misma estructura de pensamiento que yo tengo respecto a esa persona, que es muy difícil, el cliente es muy difícil, pero debemos de tener la habilidad, la sensibilidad y la empatía para poder formar parte. Si él va a la agencia con nosotros, es porque tiene una necesidad o porque quiere satisfacer una necesidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la habilidad de la persona para poder cumplir con esa parte. Ok, gracias. Es mi punto personal. Ok. Licenciado, si me permite, ahí referente a la frase, precisamente iba a hacer el comentario y dándole ahí continuidad a lo que menciona la maestra Angélica. La situación, mejor dicho, la frase esa del cliente siempre tiene la razón. Bueno, ahí en la historia nos marca que esta frase nació en Londres, ¿no? Sí. Fue el fundador de una tienda departamental, y ahí alrededor de 1900 y fracción, si mal no recuerdo. Así es. Y esta metodología o esta frase fue cambiada, bueno, no cambiada, sino que ya le fue dando un giro diferente hoy en día, por dos razones principales que hablan los especialistas. Una de ellas era precisamente la salud financiera de la empresa
y la salud mental del empleado. Esto porque, por lo que comenta la maestra Angélica, del cliente que siempre llega ya reclamando desde que entra a la tienda, ¿no? O desde que entra al departamento o al servicio que va a recibir. Y en este tenor, y ahorita haciendo mención al tipo de clientes, bueno, este tipo de cliente pues les llaman el cliente abrasivo, el que siempre llega insatisfecho y que busca todo, ¿no? Entonces, esta frase, yo la asocié mucho con el cambio de la frase a partir de que hizo en la norma ISO 9001, en la 2015, cuando hizo este cambio ya de términos, de que ya no eran clientes, sino que ya son partes interesadas hoy en día. Entonces, ya se modifica este lenguaje en cuanto al término del cliente siempre tiene la razón. ¿Por qué? Y nos dan una metodología ya hoy en día donde nos marca de que ya existen los clientes internos y los clientes externos, ¿verdad? Entonces, si hay una satisfacción principalmente en el cliente interno, que son los colaboradores o los trabajadores, bueno, por ende, el servicio que va a hacer hacia el exterior, pues bueno, va a cumplir las expectativas del cliente. Y también decían ahí los especialistas que aquel cliente que venga con esa abrasividad, con esa insatisfacción ya desde que va llegando vamos, a la empresa o a recibir un servicio, bueno, pues simplemente ya no son catalogados como clientes. Ya, o sea, no eres cliente, ¿por qué? Porque el cliente o el cliente que buscan hoy en día cuidar es a ese cliente que tiene esas expectativas, vamos, aterrizadas, ¿no? De cierta manera. ¿Por qué? Porque hay clientes que exigen más allá y es donde nosotros como prestadores de servicios o prestadores de venta, pues tenemos que dejarle bien claro al cliente cuáles son nuestros servicios a ofrecer, porque es ahí, y ahorita haciendo mención precisamente a la agencia, pues bueno, si el cliente no está satisfecho por la agencia, pues va a ver, ¿qué dice el empresario? Pues hay más empresas de agencia donde él puede ir a hacer su solicitud. Entonces, nada más lo hago como comentario, en donde el cliente siempre tiene razón. Sí, es un crecimiento que nosotros tuvimos. Yo en lo particular, pues mi especialidad que es calidad total, viene a raíz pues obviamente la satisfacción total del cliente y escuchar la voz del cliente, ¿no? Sobre todo. Sí. Entonces siempre cubrir esa parte de la atención, pero también cuidando mi parte financiera como empresa y obviamente cuidando la mentalidad, la salud mental de mi empleado, porque hay veces que entran en conflictos muy grandes en los cuales pues tendríamos que tener esa parte. Claro. Ahí mi comentario, maestro. Sí, mire, yo pienso lo siguiente. Una persona que es nuevo cliente, una persona que nunca se ha presentado, vamos a tomar el ejemplo de la agencia, que nunca se ha presentado a una agencia, y él llega a esa agencia, no va a llegar exigente. Yo le garantizo que no va a llegar exigente, sino que ese cliente se hace exigente cuando ya tiene un determinado tiempo asistiendo, en este caso, a la agencia. Yo lo veo de esa manera. ¿Y por qué se va haciendo exigente? Porque ha habido detalles que se le están presentando día con día. Es decir, el cliente adquiere su carro, ¿sí? Y porque es un nuevo cliente, va y compra su carro y está excelente el cliente, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que sigue manteniendo una relación con la empresa y si la empresa no va a satisfacer esas necesidades que se le van presentando al cliente, el cliente se va volviendo renegado, se va volviendo agresivo. Y ese es entonces es cuando se presenta esa actividad. ¿Sabes qué? No nos conviene como cliente, lo dejamos ir. Ya nos pagó el carro, ya, gracias a Dios, bendiciones. Pero ya no lo atendemos. Pero yo siento que se va formando esa actitud dentro de la atención al cliente. Si nosotros desde un principio lo atendemos con esa parte del compromiso ético que se tiene, no el aspecto profesional, sino el aspecto de la amabilidad, de la atención, de la cortesía, y yo creo que es un cliente que no se nos va ni se nos vuelve agresivo. Esa es mi manera de pensarlo. Es como el trabajador que reclutamos y que dentro de la empresa con el tiempo se nos vuelve conflictivo.
¿Por qué? Porque lo estamos dejando ir. Licenciado Catalino, muchísimas gracias por todo este conversatorio. Me encantaron las preguntas de todos. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero pienso que aprovechamos al máximo toda la experiencia y el conocimiento que nos trajo el día de hoy el licenciado Catalino Loera. Mil gracias nuevamente, licenciado, por habernos acompañado en esta sesión. Todo este equipo de profes valora muchísimo todo lo que usted nos acaba de compartir en esta sesión. Así que mil gracias por todo y que descansen todos. Muchísimas gracias a todos también por su asistencia. Ok, muy amable, muchas gracias. Estamos a las órdenes y esperamos que las expectativas que se hayan sembrado dentro de esta esperanza de compartir la conferencia realmente contribuyen con algo para bien. Y así será. Así será. Muchísimas gracias, licenciado. Que tengan un feliz fin de semana, que ya se acerca. Que estén muy bien. Descansen. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias por la plática. Hasta luego. Ya, hasta luego.